Saludos, muy buenas, bienvenidas a este cuarto foro Canarias Social que organiza el Colegio de Trabajo Social de Las Palmas. Como saben, pueden seguir el foro a través de las redes sociales del Colegio de Trabajo Social de Las Palmas y también lo escuchan las personas que escuchan Radio Tagoror, la radio municipal de Santa Lucía. Hoy, después de haber hablado en el primer foro foro del Trabajo Social y coronavirus, el segundo foro sobre la dependencia en Canarias y el tercero sobre migraciones y derechos humanos, vamos a hablar también de otro asunto que afortunadamente está en la agenda política y que incluso empieza a salir también en lo que se llama la agenda mediática. Es el asunto de la renta básica. Y para ello vamos a saludar ya a las personas que van a estar con nosotros. Está con nosotros Julen Boyain, que es economista, es de Euskadi, es de la red de renta básica. Desde el año 2001 esta red llevan promoviendo la renta básica, su debate, su sensibilización. Estamos mucho en los últimos años a través de una página web y de redes sociales. Y hay que decir, aparte, que Julen fue en 2016 elegido diputado en el Parlamento Vasco por el Carrequín Podemos y es coautor junto a otros autores del libro Hoy es Mañana, 10 relatos para repensar el futuro. Julen, Kaixo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Está también, nos va a acompañar también alguien más conocido en el mundo del trabajo social de Canarias, porque ya lleva bastante tiempo, más de década y media, viniendo por estas islas, en muchas ocasiones también en actos organizados por el Colegio de Trabajo Social de Las Palmas, también por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, también por la gente de la Universidad de Laguna y la gente de la Casa y de Radio Pimienta y Lorotava en Tenerife. Manuel Sáez Bayona, que es de Coordinación contra la Precariedad y el Empobrecimiento y la Exclusión Baladre, es diplomado en Trabajo Social y, como decía, ha coordinado numerosos talleres formativos sobre renta básica de las iguales. Manolo, ¿qué tal? Kaixo también, porque también pues eres de tierras vascas de origen. Kaixo de origen, pero sobre todo buenas tardes, días, cuando se oiga. Efectivamente. Y hay que decir también pues que tiene un amplio conocimiento, experiencia, no solo ya en los talleres de información, sino en el terreno editorial, con distintas editoriales de libros como Todo sobre la renta básica, de Editorial Virus. La primera edición fue ya hace 20 años, en el año 2001. Hubo una segunda edición, Todo sobre la renta básica 2, en 2004, por los mismos actores, junto a Manolo, que está con nosotros, participaron José Iglesias Fernández y Josep Manuel Busquet. Y además ha participado, como decimos, vinculado a Canarias y tiene en un programa Nosotras las Personas, ¿no? Así, Manolo, que tiene ya... ¿Cuántos años tiene el programa en Radio Pimienta? 15 años, todas las semanas, 7 personas, conjugamos tiempos, energía para que en una hora se divulgue. Se emite en la radio Guiniguada, en Pimienta y en 200 radios de América Latina y Europa y África. Pues, y hay que decir también que estuviste coordinando, luego te preguntaré por el asunto del estudio sobre la viabilidad social y económica de la renta básica en el municipio de La Orotava. Y también está con nosotros, vuelve a estar la presidenta del Colegio de Trabajo Social de Las Palmas, también trabajadora social, que trabaja en el sur de Gran Canaria, Laura Monroy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. Y vamos ya, si les parece, a entrar, digamos, en materia, recordar simplemente algunos datos para situarnos, donde estamos, en Canarias, una información que salía recientemente. Hay 6.851 personas que tienen bienes patrimoniales y derechos por encima del 1.000.000 de euros. Esto supone un incremento de más del 2% respecto al año pasado, un crecimiento, tengámoslo en cuenta, que se ha producido con un cero turístico, o sea, sin visitantes, con los negocios del principal sector de la economía canaria, el turismo, a cero. Se ha incrementado incluso la renta de las personas que más tenían, y se ha estado incrementando también desde el año 2016 hasta el pasado ejercicio. Aumentó un 13% ese número de personas que tienen bienes y patrimonio por encima del 1.000.000 de euros.
Esto es paralelo a los últimos datos, digamos, del mercado laboral en Canarias, que nos hablan de 285.000 trabajadores y trabajadoras en situación de desempleo y más de 85.000 trabajadores y trabajadoras en situación de ERTE, que mientras la media del Estado de trabajadores y trabajadoras en situación de ERTE están en un porcentaje del 3%, en Canarias ha superado, desde que empezaron a aplicarse los ERTE, más del 10%. Así están las cosas y este es el perfil que queríamos dar en relación a la situación de Canarias, de la pobreza y la desigualdad. Hay otros muchos datos. Un último dato, por ejemplo, dado recientemente en el Parlamento de Canarias. La semana pasada, al hacer este foro, se decía en la última semana de mayo, la propia consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, que hay 12.980 familias canarias cuentan con el ingreso mínimo vital, unidas a quienes reciben en torno a 8.000, lo que se llama la prestación canaria de inserción, supone que hay en torno a 20.000 familias en el archipiélago que están siendo, digamos, protegidas, decía la consejera. 20.000 familias en un archipiélago donde Cáritas sitúa también la situación de pobreza que afecta a más de 30.000 personas. Si les parece, pese a cero, para la gente no iniciada, aunque también no suele seguir gente que sabe ya de qué va el tema. Pero, ¿cómo definiría, Manolo Sáenz, cómo definirías qué es la renta básica de las iguales? Bueno, la renta básica de las iguales es la hija natural en un proceso de lucha y búsqueda del ingreso social universal que parimos en 1983-84 en Gasteiz, que desarrollamos en la década de los 80 para convertir en renta básica, que llevamos al mundo la economía crítica en los 90 y sacamos aquel famoso libro Renta Básica Ya, y que con los años, sobre todo en este siglo, lo llevamos al Parlamento alemán, al argentino y otros países como Ecuador, donde están planteando este debate, ¿no? ¿Y qué es la REBIS, la renta básica de las iguales, de las personas iguales? Es el derecho a desarrollar esta herramienta, una más, para que todas las personas dispongan de un ingreso individual, incondicional, universal y en una cuantía suficiente, igual o superior a la mitad de la renta per cápita del umbral de la pobreza. Pero, sobre todo, que este derecho individual se subdivida en una parte individual, 80% de lo que te corresponde va para ti, y el Fondo de Renta Básica de las Iguales recoge el 20% que en cada pueblo y barrio se articulan necesidades y se determinan políticas de gasto. Todo esto orientado y reiterando siempre que estamos hablando de lucha social. Estamos hablando de un proceso de fases donde tenemos que arrancar y conquistar este derecho que tiene que ser uno más y una herramienta más para superar un capitalismo fracasado, un patriarcado que debe de abolirse y una situación colonial como la que vivís vosotras que hay que erradicarla. Esto es la renta básica de las iguales. Y Julen Boyain, en relación a lo que ha dicho Manolo, ¿coinciden exactamente en esa definición? ¿Hay otros aspectos que destacarías a la hora de definir lo que es la renta básica? Sí, bueno, no coincidimos del todo en la definición, probablemente porque hay alguna diferencia de fondo. La renta básica, como tal, la que defiende la red renta básica, pero que es la que defiende también la red global de renta básica, ¿no? La Basic Income Network, que es la red oficial a nivel global de renta básica, la cual se fundó en el 86 y, bueno, pues también es una red global en todos los países. Define la renta básica como un ingreso universal, incondicional e individual pagado por el Estado a cada miembro de la sociedad, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, entendiendo que el trabajo es mucho más amplio que el trabajo remunerado particularmente, y sin tener en cuenta otros tipos de renta que puede tener. De renta en auge, ¿no? Se habla en muchos foros, tanto
activistas, políticos, académicos, etcétera, es un concepto muy simple que tiene más de 2000 años de antigüedad, ¿no? Y es que ninguna persona puede ser libre si no tiene su existencia material garantizada. Es decir, si una persona tiene que pedir permiso a otra para poder vivir, esa persona no es libre. Y esto lo formularon más adelante, ¿no? En el siglo XVIII, pues personas como Tom Paine, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la renta básica al final es un ingreso que su función principal es dotar de libertad a las personas. Y a las personas se les dota de libertad otorgándole los recursos suficientes para que puedan vivir libremente sin tener que pedir permiso a nadie para poder hacerlo, ¿no? Entonces, este concepto, ¿no? Con diversos nombres, etcétera, pero que siempre ha mantenido el mismo trasfondo, ahora, en el siglo XXI, ya a partir del año 2004 sobre todo, empieza a coger mucha fuerza en los distintos ámbitos, ¿no? Y básicamente durante la pandemia ha sido aún más relevante, ¿no? Incluso gente como el Papa Francisco pues ha aparecido desde un punto de vista instrumental, ¿no? Pero a favor de una renta básica como medida, en este caso, para bueno, reanudar la economía, ¿no? Pero hay tres cuestiones las cuales la han hecho ponerse encima de la mesa muy potentemente. Una de ellas es las grandes limitaciones y los fracasos de los programas de rentas mínimas que tenemos, como el que tenéis en Canarias, como los que tenemos en Euskadi, en todas las comunidades autónomas, y este ingreso mínimo vital que ha aprobado el gobierno de Pedro Sánchez, el cual, bueno, pues supera un déficit que teníamos respecto al resto de Europa. En segundo lugar, por la incierta evolución del mercado laboral, la automatización, la digitalización, etcétera. Bueno, los diversos estudios nos dicen que va a haber una destrucción neta de empleo a futuro, por lo tanto no tiene sentido vincular la existencia, la supervivencia de las personas a la tenencia de un empleo, ¿no? Entonces, muchas personas pues bueno, han visto en la renta básica una salida también instrumental a esta cuestión. Y en tercer lugar, debido a los diversos proyectos piloto que se están realizando en muchísimas economías súper dispares de todo el mundo, ¿no? Desde Canadá a Estados Unidos, pasando por Brasil, India, Kenia, Namibia, la propia ciudad de Barcelona, ¿no? Y el más sonado probablemente que sea Finlandia, ¿no? Y se están viendo unos resultados muy positivos, los cuales pues, hacen que cada vez la renta básica pues tenga más adeptos, ¿no? E incluso durante la pandemia, por ejemplo, el colectivo de trabajo social de España, el Colegio de Trabajo Social de España, pues emitió un comunicado a favor de la renta básica. Sí, en esa línea, Manolo está pidiendo la palabra, pero un segundo, Manolo, que Laura defina un poco cuál es la posición del colegio que estaba haciendo alusión Julen, y enseguida vamos con Manolo. Sí, bueno, bien, como dicen Yule, bueno, y Manolo, nosotros desde la profesión llevamos ya muchos años, décadas, alertando de que la manera en la que el sistema reparte la riqueza, la manera en la que el sistema concibe el sistema público de servicios sociales y la manera en la que el sistema concibe las ayudas a la ciudadanía, no solo perpetúa la pobreza y la exclusión social, sino que además no permiten a las personas verdaderamente desarrollarse, ¿no? Basándonos en los derechos humanos, ¿no? Que es la propia Declaración Universal, habla de que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que asegure su alimentación, el vestido y la vivienda, entre otras cosas. Nos damos cuenta que las fórmulas tradicionales, evidentemente, como decía Julen, ya no funcionan. Las características del mercado laboral son diferentes, el sistema de ayudas y prestaciones económicas es un entramado de burocracia, de filtros, en la cual se pone a la persona como la responsable de su situación y de alguna manera se le, bueno, luego lo hablaremos, ¿no? Un poquito más adelante, pero de alguna manera se la vigila, ¿no? Y se la culpa de su situación de pobreza o de exclusión, en lugar de buscar la respuesta en qué sistema favorece ese tipo de reparto de oportunidades y de riqueza, ¿no? Y luego además las redes de apoyo mutuo, las redes familiares y las comunitarias están cada vez más deterioradas, no solo por lo poco potenciadas que están desde lo público, sino porque además este sistema efectivamente capitalista cada vez más defiende más el individualismo, cada vez más el consumo y aleja esa red de apoyo de la que veníamos y que se sabe que es la que funciona para el desarrollo de las sociedades, ¿no? Sí, Manolo, querías tú apuntar cuando estaba Sí, interviniendo claro, Julen. porque yo me he limitado a la respuesta según la pregunta, pero a la hora de ubicar, ¿no?, el proceso de la Revis, nosotras tenemos que reconocer que si los 80 nos costó y además recibimos palos del mundo de la izquierda, en todo un sentido amplio y del humanismo, en los 90
se sobredimensionó y en este siglo, gracias al 15M, conseguimos que abajo y a la izquierda la Revis tome una posición de proceso más allá del ámbito de las mediaciones sociales institucionales, del abanico que sea, sean parlamentos europeos, estatales. O sea, la lógica en la que estamos nosotras es: el colapso ha llegado, la espiral de la energía, animo a que la leáis, a que reflexionéis sobre lo que significa los límites de recursos, la no vuelta al cachondeo de consumo ilimitado, y por lo tanto en un país, en un territorio como Canarias, hay que empezar a abordar el tema de la renta básica de las iguales en lógicas de redistribución no solo de recursos monetarios, ni mucho menos. Por eso nosotras hablamos en la Revis de que la parte individual baje a 0, lo monetario, y la parte colectiva, el fondo, llegue a 100. La libre disponibilidad de servicios y de enseres para todas las personas. Claro, hablamos de Canarias, ese país que lleváis décadas diciendo ni una cama más, ya basta de maletas, un territorio donde está una riz, donde se está jugueteando permanentemente sobre el dolor humano, donde yo tengo una imagen muy sintética. Recuerdo cuando me invitó entonces Cáritas, esas jornadas anuales que hacían en el periódico de las provincias, en esa sala, y cuando voy a entrar en la sala veo pasar un autobús que decía: nunca abandones un animal. Y decía, esta es la clave. Si todas somos animales y personas, mucho más, ¿cómo se puede estar abandonando a la mitad de la población de un país, que es vuestra realidad? Entonces, quiero, para terminar, en contexto, decir: la renta básica de las iguales responde a que ya no es momento de debates, de ateneos y de textos, es un momento de cuerpos. Es el momento donde la CGT, Ecologistas en Acción, los colectivos ahora en Cataluña y muchos grupos sociales en puntos de información y denuncia como Berrio Ochoa en Baracaldo, o las ODS de Coya, o las gentes de Salamanca, cientos y miles de personas activistas están poniendo el cuerpo, ya no para debatir si tenemos o no la razón, eso no nos interesa. Nos interesa cómo podemos rescatar cotidianamente a personas a través de poner la vida en el centro, sea con esta herramienta y con otras muchas que den forma a relaciones humanas. Es el momento de retomar la vida en el centro. Y teniendo en cuenta eso, ya les pregunto, hasta ¿cómo puede, digamos, en el terreno práctico, teniendo en cuenta el caso de Canarias, hacía Manolo alusión al monocultivo de turismo, y después de de la crisis financiera hubo un crecimiento, se creció de turismo. En este siglo XXI pasamos de 11 millones de visitantes a 16 millones, casi cada año y medio se incrementaba 1 millón los visitantes, y Canarias siguió en la cola en servicios sociales y siguió en la cabeza del Estado en cuanto a porcentaje de población desempleada, ¿no? No digamos ya de políticas tipo dependencia o sanitaria, ¿no? O sea que eso no cambió nada, ¿no? Entonces, lo que sí quería preguntarle, ¿cómo se habría que llevar, o hasta qué punto puede la renta básica contribuir a el frenar la desigualdad que hay, por ejemplo, en Canarias, que hay también a nivel del Estado español, evidentemente, pero sobre todo una desigualdad tan grande que hay en Canarias con ese crecimiento de patrimonio que hacíamos antes, de las altas fortunas, a la vez que aumenta el número de población que está en situación de exclusión? ¿Hasta qué punto puede contribuir la renta básica y cómo se puede pedir o cómo se puede reivindicar en el sistema actual? O sea, ¿con qué presupuesto se haría y cómo se llevaría a la práctica? Bueno, por una pequeña alusión del estudio que llevamos a cabo en la Orotava, ya hace 10 años mostrábamos cómo en el ámbito de un municipio, anteriormente en Alfafar, anteriormente en Cataluña, en Andalucía, en Extremadura, en Galicia posteriormente y en Asturias, o sea, este es un problema de voluntad política. Se llama fuerza social. Esto no es una cuestión de debate teórico de marcos, no, ni es un deseo sin más
de un señuelo idílico. No, 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 no. Esto es la capacidad de poner en marcha, con esta herramienta y con otras muchas, la posibilidad de recuperar la vida para el conjunto de la humanidad. Lo que está en juego ahora es otra cosa. Hay que desmantelar la RID para poder tener la REVIS, la primera fase. Hay que abordar políticas de impuestos. Conozco muy bien Canarias. Sé de sobra aquella acción en la Cámara de Comercio en Tenerife, donde yo estaba abajo, las compañeras arriba, que decían la RID para la REVIS, donde cantidad de colectivos en Canarias, Redescan, sobre todo la Asamblea Canaria, por el reparto de la riqueza, la misma CGT o BEMAG, cantidad de sectores vienen planteando, se terminó. No puede ser solo esto. La REVIS por sí sola, la primera fase, ni siquiera solventa todo lo que es el paso comunicante de acumulación de riqueza y de beneficios de las grandes transnacionales que tenéis ahí. La comunicación está privatizada. Tenéis en la acción entre islas un medio muy básico privatizado. Tenéis los servicios más básicos, el agua vital en nuestro país privatizado. Por eso nosotros insistimos... Un apunte, perdona Manolo, cuando hablas de privatizado, exactamente los 3 sectores que acaba de hablar, privatización que se defiende habitualmente para la libre competencia y que haya buenos precios, y en casi todos los casos que has nombrado son monopolios. Hay casi un monopolio marítimo de Fedolce, un monopolio aéreo y un monopolio del agua. Claro, claro, claro. Y nosotras defendemos que la REVIS, la primera fase, tiene que ir acompañada de un reuso del territorio. ¿De qué vais a comer? ¿Vais a comer de paletas? ¿Vais a comer de barcos que llegan? Tenéis que comer alimentos. No puede ser una lógica de monocultivo de camas y de plátanos o tomates para la exportación. Esto significa que hay que incorporar en la propuesta de la REVIS, tiene sentido la primera fase, sin incorporar rentas. Lo público, pero gestionado por la comunidad. No por el partidito de turno y sus colegas, no, 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 no. Por la comunidad. Porque lo que está aquí en juego es si somos capaces con estas herramientas de retomar algo que va más allá de lo económico y material, las relaciones humanas. Hay que colocar las relaciones humanas en el centro y por eso hay que salir del trabajo y entrar me refiero al trabajo asalariado en cuanto a empleo, y hay que entrar en relaciones humanas desde el trabajo, de cuidado, de afectos, de sostener la vida desde el apoyo mutuo. Entonces, desde ahí sí que tiene sentido la REVIS. Si no es desde ese marco, no tiene ningún sentido. Julen, yo no sé si coincide, Manolo estaba centrándolo en Canarias, pero tú desde la propia realidad de Euskadi, cuando se presumió incluso el gobierno vasco de ser pioneros en unas rentas mínimas, sí debe conllevar también en cualquier otro sitio como Euskadi, por ejemplo, un cambio del propio modelo económico. A mí me parece muy interesante lo que dice Manolo, pero creo que mezcla diversas cosas, ¿no? Y, por ejemplo, y tiene razón, por ejemplo, el gobierno vasco cuando dice, bueno, pues que es pionero en tema de rentas mínimas, ¿no? La primera renta mínima se aprobó en el 88 en Francia y en Euskadi se aprobó ya en el 89 el primer plan que dio lugar a la renta mínima, ¿no? Y es una de las mejores de Europa, de hecho. Sin embargo, bueno, pues la renta mínima de Euskadi, los que la conocemos bien, sabemos que tiene muchos fallos y que no llega a muchísima gente, ¿no? Pero, como decía, hay una diferencia de concepción entre las rentas mínimas y la renta básica que hablaremos más adelante, ¿no? Pero respecto a lo que decía Manolo, y esto iba sobre cómo se financia la renta básica, ¿no? Yo creo que hay dos cuestiones. Y esto, por ejemplo, me lo hacía mucho el Partido Popular cuando estaba en el Parlamento, en la legislatura pasada, ¿no? Que cuando hablábamos de políticas sociales decía la mejor política social es el empleo, ¿no? Yo le decía, no, la mejor política social es la mejor política social, la mejor política de empleo será la mejor política de empleo, pero no hay que mezclarlas, ¿no? Entonces, yo creo que una cosa es cómo atacamos, en este caso, la pobreza o cómo dotamos de libertad a la ciudadanía, ¿no? Cada uno como entienda el concepto. Y otra cosa es la transformación justa y necesaria que necesitamos del modelo productivo. El modelo productivo cambia dependiendo de la comunidad. Euskadi no tiene nada que ver, por ejemplo, con Canarias. Sin embargo, sí hay algunas cuestiones de una transformación justa del modelo productivo que se pueden compartir alrededor del mundo, ¿no?
Y, por ejemplo, tenemos una muy clara que es la crisis ecológica, ¿no? ¿Cómo hacemos frente al reto de la crisis ecológica en el siglo XXI? Es algo que compartimos todos y es algo que si alguien se queda atrás puede dañar muy gravemente a los demás, ¿no? Entonces, una cosa yo creo que es cómo cambiamos el modelo productivo y otra cosa es cómo hacemos frente a la desigualdad. ¿Por qué? Porque muchas veces tratamos o muchas veces confundimos y creemos que la renta básica es la panacea, y ni mucho menos. La renta básica es una medida económica o social, como quieras, de un gobierno, pero no deja de ser una medida. Entonces, una renta básica tiene que ir acompañada de muchas otras medidas que den sentido a una política socioeconómica de un gobierno, ¿no? A veces me preguntan, la renta básica no acabaría con las violencias machistas, ¿no? Digo, no, pero ¿por qué no acabaría con las violencias machistas? En parte porque el objetivo de la renta básica no es acabar con las violencias machistas, ¿no? La renta básica dotaría de libertad a las mujeres para que puedan hacer lo que quieran con su vida, ¿no? Decía Mary Wollstonecraft en el siglo XVII-XVIII, ¿no? Una de las primeras feministas, que la mujer nunca sería libre hasta que no tuviese su independencia económica garantizada. La renta básica lo que hace es eso, le dota de independencia económica, ¿no? Y acá, Pero necesita otras medidas que den sentido a una política económica o socioeconómica de un país. ahora les pregunto por las otras herramientas, si te parece, Julen. Entonces, ¿cómo financiamos la renta básica? Porque yo creo que toda medida que quiera ser seria y que quiera discutirse en los parlamentos, ¿no? Necesita una viabilidad económica y necesita unos estudios por detrás, ¿no? Entonces, la renta básica tiene diversos estudios en microsimulación estadística realizados a nivel del Estado español, realizados a nivel de Cataluña. Yo mismo acabo de realizar uno para mi tesis doctoral, que se publicará en verano en Euskadi, y en diversos otros países europeos, como pueden ser, pues, Alemania, Finlandia o de otras partes del mundo, como Australia, por ejemplo, ¿no? En España, el estudio de financiación que se hace de la renta básica, lo que hace es sacar a todo el mundo de la pobreza, eso sobre todo porque la cuantía es igual al umbral de la pobreza, que lo define la OCDE y lo define el INE como el 60% de la renta mediana, y reduce la desigualdad desde un índice Gini, 0, igualdad absoluta, 1, desigualdad total, que actualmente está, después de los impuestos, en el 0,31 aproximadamente, 0,36, lo reduce hasta un 0,23. ¿Qué quiere decir esto? Pues que actualmente Finlandia o Noruega o Dinamarca tienen un índice Gini del 0,24. Pasaríamos actualmente a ser el estado con menor desigualdad de todo el mundo si se implantase una renta básica financiada tal y como lo dice la renta básica. ¿Y qué quiere decir? Hacer un estudio de financiación, que la medida es viable económicamente, y lo demostramos con datos del propio Instituto de Estudios Fiscales de España. Laura, a raíz de que se está hablando del tema del modelo económico, precisamente se va a cumplir un año del plan Reactiva, un plan que hizo el gobierno de Canarias actual para hacer frente a la pandemia. Se invitó a organizaciones profesionales, sindicales y patronales que lo firmaron, y precisamente una de las críticas de los colegios profesionales de trabajo social de Canarias, de Las Palmas y el de Tenerife, era que se incidía mucho en ese plan Reactiva en el apoyo al turismo y se olvidaba bastante del sistema público de servicios sociales, ¿no, Laura? Exacto, nosotros, bueno, entre una de las críticas era esa, la parte económica además estaba totalmente dotada presupuestariamente, ¿no? La parte que tiene que ver con salvar el turismo o el tema de la obra estaba dotada presupuestariamente y además en los objetivos se veían unos objetivos claros y evaluables, es decir, hablaban de unos objetivos que tú podías evaluar claramente, pero cuando hablábamos de la parte de la reactivación social, los objetivos eran tan globales que no podían ser evaluados. Les voy a poner un ejemplo: impulsar no sé qué, impulsar. Impulsar, después nos íbamos a encontrar con que es que nos reunimos con y impulsamos, ya está, cumplido estaba. Y otra cosa curiosa era que no estaban dotados presupuestariamente, por más que nosotros proponíamos medidas concretas, por ejemplo, la gratuidad del teléfono que tuviera para las personas que tramitar, ¿no? Las ayudas que nosotros no estábamos de acuerdo con esas ayudas, pero como eran las que estaban, pues por lo menos que la gente pudiera acceder a ellas de manera gratuita. Dotar de un teléfono gratuito o dotar de medios informáticos gratuitos con personal administrativo que orientara, porque fíjense qué curioso, en el plan se reconoce la brecha digital,
pero no se dota presupuestariamente ni con ningún otro tipo de recurso, como bien decía Manolo, no solo económicos, sino también humanos, para que las personas pudieran acceder en igualdad de oportunidades, que esa es otra cuestión muy importante, a esas ayudas. Por lo tanto, nos hemos visto con lo que hay, que la gente no puede acceder en igualdad una vez más de oportunidades porque el propio sistema no lo facilita. Bueno, para seguir avanzando, Manuel, tú querías decir algo más de lo que habíamos hablado, pero sí ya lanzo, digamos, el tercer planteamiento de, aparte de las rentas básicas, ¿qué otras herramientas serían necesarias para, digamos, ir hacia una sociedad pues sin pobreza, sin exclusiones y sin desigualdad? En el estudio de la Orotava decía que frente al ataque del capitalismo global se permite construir un nuevo estado de bienestar más amplio, justo y eficiente, se facilita con las rentas básicas de las iguales la eliminación de estigmas sociales como la pobreza, el paro y la jubilación. Sí, levantaba el dedo por algo que me parece cada vez más importante. Hay que diferenciar entre gente que en la academia piensa y estudia y en la sociedad en proceso de lucha. Esto es interesante. Cuando Delors presentaba el libro blanco, yo era de la única persona que estaba en la sala sin traje y empobrecida. Con los años siguientes me tocó ser, por parte del Estado español, la primera persona que coordinaba la EAPN en una lógica de participación hasta que las grandes, vamos a llamar marcas sindicales y otras, tumbaron aquella EAPN y construyeron otra realidad. Siempre, a nivel internacional, colocábamos que esa venta que se hizo en el 88 del RMI francés se sustentaba sobre la renta mínima canadiense del 48, sobre los primeros derechos de renta mínima daneses. Es decir, todo eso ya está. La cuestión, lo que falta aquí es cuerpos, es energía cotidiana. No es tanto cantos al sol como poner cuerpos, como hace Berriochoa en Euskal Herria, como hace en Canarias la gente del punto de información y denuncia de la Orotava, la gente de la Asamblea Canaria, como hacen las CGT, los colectivos, ahora el campamento alternativo de la raíz. Es decir, necesitamos visualizar el dolor, el caos, porque de sobra saben las instituciones y parlamentos que las realidades no se cambian en base a la correlación de votos, sino a cuando se generan desbordes. Cuando en el 2011 desbordamos la realidad, hubo cambios, hasta en políticas de vivienda. Pero más allá del PP, del PSOE, del Podemos que surge luego, no, mucho más allá. Los desbordes nunca son en la institución, los desbordes son en la sociedad. Y eso lo sabéis muy bien vosotras cuando tiráis a la calle y decís no más a las excavaciones en Fuerteventura, ¿no? En Masorata, o cuando planteáis cuando las grandes torres de La Flor y demás, o el movimiento vecinal, los cambios no van a venir nunca de parlamentos, en base a sus señorías, con toda la buena voluntad que puedan tener. Ahí se constata la correlación de fuerza social previa. Si no hay fuerza social, mis amores, se imponen los pasillitos, los nuevos nichos de pasilleo. Los he conocido muy bien en Bruselas, finales de los 80, principios de los 90, donde se hablaba de pobreza en hoteles de 5 estrellas y éramos las únicas personas empobrecidas del lugar, del conjunto de la Unión Europea, aquella 12. Sabemos de qué va esa vaina. Nos parece muy bien que cada cual, y aquí no sobra nadie, siga haciendo en los espacios de mediación tareas, bueno, de fontanería. Pero la secretaria o secretario de turno en el ámbito municipal e institucional es más determinante, recordando los marcos, que esas parlamentarias y su correlación de fuerzas, si no hay lucha social, si no se desborda. Entonces, desde ahí sí que tiene sentido todo. Sí, bueno,
Julen, que has tenido una experiencia de 4 años en una legislatura, también has estado vinculado a movimientos sociales. No sé si ves esta contradicción que plantea Manolo, si es complementaria la institución, la reivindicación desde la institución, o es necesario agudizar las contradicciones en la calle, como estaba planteando Manolo. A mí me parece un error tratar de disociar cuestiones y luchas, ¿no? Yo creo que la academia es una lucha muy importante y la academia crea también opinión pública. Creo que la política también puede marcar la agenda pública y la marca en muchísimos aspectos, ¿no? Y creo que el activismo también es bueno, una pata muy importante de toda la presión que se debe hacer, ¿no? Pero me parece preocupante el decir que desde los parlamentos no se puede hacer nada, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo la primera ministra recién electa de Escocia, de nuevo, ¿no? Ella apuesta claramente por una renta básica. Quien está en el gobierno en Gales también le está diciendo, minister, oye, necesito competencias fiscales porque quiero hacer un proyecto de renta básica, ¿no? Por poner otro ejemplo, RC, ahora, el gobierno catalán, su acuerdo con la CUP está una renta básica incondicional, un proyecto piloto de renta básica incondicional como la que defendemos en la red de renta básica y, de hecho, con quienes se ha trabajado desde la red de renta básica para llevarlo a cabo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que disociar luchas es muy peligroso para la lucha en general y creo que es complementario todo. Así como se debe empujar desde la calle, también hacen falta unas bases teóricas que digan que es viable esta lucha que tenemos, ¿no? Que digan que hay dinero suficiente y que se puede financiar realizándolo de esta manera. Y no creo que ninguna deba desmerecer a otra. Y creo que son complementarias las tres, desde la política, a la academia, a lo social. Y sobre la pregunta que tú hacías, Juan, creo que ahora mismo hay 3 retos que tenemos que afrontar como sociedad. El primer es la crisis climática, creo que es indudable y que algunos territorios lo conocéis además perfectamente. El segundo, como decía en la primera intervención, es la evolución del mercado laboral. Necesitamos buscar soluciones a cómo está cambiando el mercado laboral porque está cambiando de una forma vertiginosa con la industria 4.0. Y en tercer lugar, la crisis de cuidados. Tenemos una crisis de cuidados muy grave que todavía se ha agravado aún más con la pandemia, ¿no? Y si bien, por ejemplo, la renta básica no da una solución a la división sexual del trabajo, por ejemplo, sí va en línea con algunas de las políticas que deberíamos llevar para afrontar la crisis de cuidados. Y la renta básica precisamente va en línea con esos 3 retos que tenemos, con la crisis ecológica, de consumir menos para vivir mejor, de relocalizar la economía, de hacer una economía a menor escala y más resiliente, con la evolución del mercado laboral, como es obvio, porque desligamos la existencia de las personas a la tenencia de un empleo, y con la crisis de cuidados porque damos la opción, el derecho y el poder cuidar si queremos hacerlo, ¿no? Y eso lo permite una renta básica porque te da la libertad para hacerlo. Sí, Laura. A mí con respecto a los dos comentarios que han dicho, que además me han parecido súper interesantes, primero iba a plantear unas preocupaciones muy grandes que tenemos aquí. El primero es que no nos escandalizamos con los datos. Si llevamos años en Canarias, no con la crisis del coronavirus, anteriormente llevamos años liderando, porque esté por encima Andalucía por nosotros de pobreza no dice nada, realmente estamos nosotros por encima, porque Andalucía evidentemente tiene mucha más población, es decir, llevamos años liderando pues el informe FOESA, que lo hace Cáritas, con unos datos de exclusión y de pobreza, pero que nos deberían avergonzar como sociedad en general. Y aquí lo hemos normalizado y lo escuchas como algo normal. Y escuchas como algo normal que la respuesta política puedan decir que es que han aumentado el presupuesto y así nos quedamos tan anchos. Que es algo que a mí me escandaliza, que es que no hace falta aumentar el presupuesto, que es que hace falta invertir lo que haya que invertir para que esa situación no esté. Que por eso yo siempre que me entrevistan digo, es que yo no hablo de aumentar el presupuesto, yo hablo de inversión, pero el problema es que aquí se conciben los servicios sociales como un gasto y no como una inversión para la ciudadanía, ¿no? Entonces, pero esto es así y esto se ha normalizado completamente, tanto por la parte política como la parte de la ciudadanía. Y te encuentras a la gente hablando de que claro que es que no hay para todos, ¿no? Y eso genera pues todo lo que genera, ¿no? El que prefiramos que haya tanto nivel de pobreza y exclusión a cambiar todo el sistema que, como decía Teresa Matus, hay que destruirlo entero para volverlo a construir. Pero evidentemente una destrucción controlada,
¿no? Una destrucción que sea controlada para que tampoco de la noche a la mañana, obviamente no se pueden hacer las cosas. Ustedes lo han dicho, la renta básica por sí sola no sería, pero desde luego es una gran oportunidad y es una herramienta muy valiosa que no se debería desaprovechar. Después también me escandaliza que aquí normalicemos los incumplimientos en lo social. En lo económico no, pero en lo social sí. Me escandaliza que normalicemos que no se cumpla la ley de dependencia, que no se cumplan los plazos de las prestaciones, de las ayudas, que no se cumpla. Con todo eso me escandaliza enormemente a mí, yo creo que al colegio y a toda la profesión. Y también me escandaliza el discurso de criminalizar a la persona, en echarle la culpa de su situación o buscar motivos en las personas de por qué tienen una situación de pobreza y en exclusión en vez de buscarlo en las estructuras, ¿no? Y por otro lado, cuando ustedes han hablado de apoyo mutuo, de redes y una crisis de cuidado que compartimos plenamente el argumento, y quería comentar que nosotros cuando nos reunimos con los ayuntamientos hablamos de la importancia de cumplir con las ratios y hablamos de la importancia de desvincular, que luego lo hablaremos mejor, de desvincular el derecho económico, es decir, una persona individual o una familia puede acceder o no a una prestación económica exclusivamente por sus datos económicos. Por lo tanto, ¿qué pinta el trabajo social ahí? Si estás analizando solo datos económicos. Si llega hasta este punto, la tienes, si no llega hasta este punto, no la tiene. Entonces, ¿qué pintamos? Trabajadores sociales y trabajadoras sociales ahí. Lo que demandamos es que nos dejen hacer trabajo social. Y el trabajo social va muy en torno a ese apoyo mutuo, a generar esas redes, al desarrollo comunitario, a generar esa red que en complemento a la renta básica generaría esa construcción de una ciudadanía mucho más rica, de una población mucho más rica, donde la exclusión y la pobreza desde luego no fueran normalizadas, sino que evidentemente ese escándalo fuera una lucha de todos y de todas, ¿no? Sí, no sé si va a dar tiempo para una o para dos intervenciones más, así que yo aprovecho un poco, les pido ir un poco concluyendo y sí, uno de los planteamientos que quería hacerles, hasta qué punto en el actual sistema, no ya solo el capitalismo, sino como el modelo de producción que hay, por ejemplo, en el caso de Canarias, con esa reserva de inversiones que hablaba Manolo, que para quienes no lo sepan, estamos hablando para impuestos a sociedades un descuento del 90% de lo que tienen que aportar Hacienda de sus beneficios, del 90% si lo ejecutan ese dinero en sus propias propiedades, en su patrimonio y en sus activos empresariales. De eso se habla y eso sigue vigente en Canarias. Y cuando se analiza la zona especial canaria, es decir, que es una zona especial de bajos impuestos, una zona fiscal especial, donde hasta hace un par de años la promocionaba el gobierno canario, destacando que Canarias era la comunidad donde estaban los salarios más bajos del Estado. En ese nivel, a ese nivel hemos llegado. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto puede ser, por ejemplo, lo que acaba de pasar con el ingreso mínimo vital, que se ha quedado muchísima gente fuera porque las condiciones han seguido siendo muy, muy altas por la burocracia, por el tema de Internet, dejarlo en manos de Internet? ¿Hasta qué punto esas propuestas que la llaman a veces hasta renta básica desde las propias instituciones a nivel del gobierno del Estado, no puede significar un paso atrás en el sentido que la gente vea que eso no sirve, que no es la solución, que no se llega, que nunca se avanza, y hasta qué punto se puede llegar a una renta básica en el actual modelo sin hacer una gran reforma fiscal? Bueno, yo quiero comentar como dos cositas. Una, nosotros llevamos desde el año 83 hablando con cantidad de sectores diferentes sobre la importancia de esta herramienta, siempre con otras. En los últimos 25 años, con las gentes de Bildu, con las gentes de CGT, con ecologistas, con Izquierda Unida, con el Nacido Podemos, con la gente de Si Se Puede en Canarias, con cantidad de colectivos sectores. Siempre les decimos lo mismo. Los ayuntamientos del cambio nos han llamado todos, las mareas igual. Nosotras no tenemos problemas. Pero les decimos, compañeras, en casa del enemigo no va a haber la solución para nosotras. Ahí solo hay una tarea, poner palos en la rueda, que es importante, pero son palos en su rueda. Y hay que construir en paralelo otras relaciones humanas desde esa cooperación y relación que ayuden a satisfacer las necesidades. Dicho de otra forma, la Revis tiene sentido para ayudar a crear estas condiciones de la vida fuera del empleo. Porque ya el capitalismo, que está en estos momentos en un estadio suicida, no va a aportar a la humanidad soluciones.
Por lo tanto, tenemos que construir desde abajo y muy a la izquierda esas relaciones que satisfagan cotidianamente estas necesidades. Y otra cuestión, hay que desmercantilizar la acción social. O sea, en este sentido, Laura, me habrás escuchado desde los años 90, que venimos hablando ya en los 80, las relaciones humanas no pueden estar atravesadas por la mercantilización, y menos aún por los intereses de Florentino Pérez con un CLECE o un EULE o un Construcciones y Contratas. No tiene sentido los servicios sociales como tiritas que aborden las consecuencias de problemas estructurales. Hay que abordar los orígenes y por eso ahí nos reafirmamos en la importancia de crear condiciones para la relación, para definir juntas cuáles son nuestros problemas, para unar procesos cotidianos de lucha en esa relación. Y ahí para Canarias la autodeterminación. Una Canarias vinculada al marco actual colonial del Estado español no tiene salida. Se requiere de la capacidad de tomar decisiones para frenar la lógica del monocultivo turístico, para retomar la apropiación de los medios tan básicos como la tierra, para que se pueda decir que no se come las que mal comen, como hoy sucede, cosas comestibles que no tienen nutrientes, no. Necesitamos las tierras de Canarias para producir alimentos. Y eso no implica, hay que parar el hotel de la Teresita, de Granadilla, del Tejita, de todas estas locuras, o sea, del Piche, tienen que implicar gente moviéndose. Por eso estoy convencida, y termino, cuando la última vez estuve con la gente de Podemos por toda Canarias, que luego tristemente les sancionaron por haber hecho una gira alrededor de la Revis y no de la RB, no sé por qué esas cosas pasan en esos sitios, ¿no? Constatábamos las ganas de todo el mundo de incorporar a la Revis, a esta primera fase, este tipo de herramientas, desmercantilizar, más autonomía, que los cabildos tengan capacidad, que haya una política impositiva realmente progresiva, quienes tienen que paguen. Canarias es un paraíso fiscal y eso tiene que revertirse y para eso hace falta capacidad de decidir. Sin esa capacidad de decidir, estamos hablando del sexo de los ángeles. Julen. Sí, bajando un poco a la pregunta, ¿no? El ingreso mínimo vital y las diferencias que pueden existir, ¿no? Entre la renta básica y estas políticas finalmente asistencialistas, ¿no? Como las rentas mínimas, ¿no? Entonces, la principal diferencia existente es que las rentas mínimas ayudan a las personas una vez las personas han fracasado, ¿no? Lo que hacen es ofrecer una ayuda ex post a las personas que se encuentran en situación de necesidad y que pueden demostrarle a la administración, ¿no?, que están en situación de necesidad. Y luego, pues habitualmente, y las que tenemos en el Estado español, ¿no?, la ayuda o la prestación se ofrece a cambio de una contraprestación, que habitualmente, y como sabéis bien, pues está vinculada a un proceso de intervención laboral, ¿no? Entonces, esta asistencia ex post, por así decirlo, conduce a la pérdida de libertad efectiva para las personas, para la mayoría de personas que las cobran, ¿no? Entonces, la renta básica actúa de forma totalmente distinta. La renta básica lo que hace es, desde un principio, te garantiza la existencia material ex ante, ¿no? Sin que tú tengas que solicitar, y lo que te hace es dar esa libertad. No tienes una pérdida efectiva, sino la gran mayoría de la ciudadanía, el 80% de la ciudadanía que saldría beneficiada con una renta básica tal y como la proponemos, saldría ganando y saldría con mayor libertad, ¿no? Entonces, una pregunta concreta. En ese estudio que tú hacías, que hacías alusión a tu tesis, ¿se plantea un cambio del marco fiscal vasco? Sí. Sí, claro. Y los estudios que se presentan a nivel español, también del Estado español, también se plantea con datos, como decía, del propio Instituto de Estudios Fiscales español, ¿no?, el último que se ha hecho
millones de raciones de IRPF, es totalmente significativo, ¿no? Y se plantea un cambio de política fiscal, ¿no? Por eso decía pero yo eso antes es una que, lógica más de impuesto negativo que no de impuestos progresivos. O sea, pero bueno, es no otro tiene nada que debate, ver otro un impuesto día. negativo, Pero no tiene bueno, nada que ver tiene un una impuesto lógica. negativo sobre la Tiene una renta. lógica ese tipo de impuestos sobre el IRPF a impuestos sobre la fortuna y el capital o la transacción hoy en día financiera. Es más importante eso que no lo otro. Y Sí, cómo sí, sí. erradicar el IVA. Y cuestiones muy importantes, que ahí es donde nosotros con vosotros nos sorprende que sigáis en esta lógica de mostrar viabilidades en un sistema que ya ha caducado. Si es que eso no tiene validez. Sí, si me Perdóname, permites, ¿eh? sí, si me permites, sigo. Sí, sí. Un impuesto negativo sobre la renta es lo que ha presentado ahora mismo Biden, ¿no? El plan de asistencia familiar, que lo que ha presentado es una renta básica para las personas menores de 18 años a través de un impuesto negativo sobre la renta. Esto lo presentó también Nixon en el 69 y en el año 70 pasó el Congreso de los Estados Unidos y lo vetó el Senado de los Estados Unidos, ¿no? Nixon, por ejemplo, proponía una renta básica a través de un impuesto negativo sobre la renta. Lo que proponemos desde la renta básica es totalmente distinto. Es una renta básica que tú desde el minuto cero lo tienes, no como un impuesto negativo sobre la renta que es a final de año y es en un solo pago si has llegado o no a un umbral, ¿no? Esto entiendo que puede ser muy economicista, pero bueno, quería hacer una aclaración, ¿no? Y de todos modos, desde la red de renta básica, lo que decimos una y otra vez es que nosotros realizamos los estudios con los datos que nos da el Instituto de Estudios Fiscales. Si bien es cierto, y damos datos, ¿no?, en los estudios que hacemos, que no utilizamos otros impuestos que bien se podrían utilizar. Por ejemplo, que también proponemos, pero no tenemos esos datos, no nos los da el Instituto de Estudios Fiscales. Si hacemos, por ejemplo, un 10% al 10% más rico en riqueza, sacaríamos 96.000 millones de euros. Claro. Eso lo sabemos y eso lo proponemos. Lo que pasa es que creo que un estudio de estos de viabilidad económica necesita un grado de seriedad y por eso lo hacemos directamente con los datos que nos da el propio Instituto de Estudios Fiscales. Me parece lo más lógico. Lo que tú decías, si me permites un momento, el tema de las rentas mínimas, ¿no? Y por qué creemos que una renta básica es mucho mejor, tanto teóricamente como en la práctica, ¿no? Hay 5 fallos muy grandes de las rentas mínimas. En primer lugar, y comentabais antes, ¿no? Laura lo comentaba, las limitaciones presupuestarias. Las rentas mínimas se les presupuesta un dinero muy pequeño, teniendo en cuenta la cantidad de gente que tienen que cubrir, y además es un dinero inestable. El gobierno de turno lo puede cambiar. Caso claro, la crisis de 2008, las presiones por reducir el déficit, todo este dinero a la asistencia social se redujo enormemente. En segundo lugar, tiene errores de cobertura muy grandes. No llega a todas las personas que tiene que llegar. Ingreso mínimo vital ha llegado a 160.000 personas, tenía como objetivo 850.000 hogares, que es un 20% de las personas que están en situación de pobreza, ¿no? Entonces, tiene mucha gente que queda atrás. En tercer lugar, tiene unos costes administrativos muy grandes, que una renta básica no tiene. Y ahí van los controles, etcétera, y todo un trabajo que hacéis, que a vosotras, por ejemplo, os lleva un 75% de vuestro tiempo haciendo tareas administrativas, etcétera, cosas que no es vuestro trabajo, ¿no? Tiene un cuarto problema, que es la estigmatización, lo que decíais vosotros antes, ¿no? Es uno de los mayores ejemplos de control invasivo sobre las personas, sobre las vidas de las personas beneficiarias, ¿no? Y esto además, pues bueno, porque tenemos un discurso meritocrático y tenemos una creencia de que salir de la pobreza no solo es posible, sino que además es digno del elogio, ¿no? Eso es un grave problema. Y tiene un quinto problema, que es la trampa de la pobreza, que con una renta mínima, como no se puede acumular distintas rentas, si a ti, por ejemplo, te ofrecen un trabajo remunerado, tienes que poner en una balanza y decir, ¿me compensa cogerlo o no? Porque si lo cojo me van a quitar la renta mínima. Entonces, un trabajo parcial o de baja cuantía, por ejemplo, pues puede no tener mucho sentido aceptarlo, ¿no? Y estas 5 limitaciones se superan perfectamente con la renta básica. No hay limitación presupuestaria porque es una reforma fiscal, es una redistribución de la riqueza, como se financia una renta básica, no tiene más. No hay, en segundo lugar, errores de cobertura porque es individual y universal. La recibe todo el mundo. No hay costes de administración más allá de hacer una transferencia, darle un botón al mes, ¿no? Entonces, tampoco hay costes de estigmatización porque no es socialmente divisible entre aquellos que dan y aquellos que reciben. La recibimos todas las personas y finalmente no conlleva la trampa de la pobreza, porque no tienes que esconder un dinero que puedas ganar dentro del mercado laboral porque la renta básica no te la va a quitar nadie, ¿no? Entonces, son 5 características muy deficientes de las rentas mínimas que la renta básica
la solución a la perfección, ¿no? Y eso estamos viendo también en los distintos proyectos piloto que se están haciendo. Y yo me remito a ellos, son ciencias sociales, ¿no? Pero no hay nada más interesante para ello como la evidencia empírica que ya tenemos de proyectos piloto de renta básica. Hemos tenido uno en Barcelona, bajo la administración de Ada Colau, y ahora vamos a tener otro en Cataluña, dentro del Estado español, y bueno, tenemos otros muchos a nivel mundial, y en economías muy dispares, como decía, desde Kenia, India o Namibia, a economías como Finlandia o Escocia. Sí, Laura. No, para dejar también a mano lo que quería hablar, ¿no? Súper interesante Sí. lo último que has dicho. Nosotros, sobre todo, reivindicamos, pues eso, que el trabajo social no nació para ser policía de los pobres, que muchas veces lo hablamos. Nosotros no somos policías de las personas en exclusión, que es como nos tiene la administración, por más que intentamos concienciar de para qué nace nuestra profesión, que no es para otra cosa que para acompañar a las personas y para la búsqueda, pues de eso, del desarrollo de los derechos humanos y de la justicia social. En eso entendemos que una renta básica es la única manera de conseguir justicia social en una sociedad como la actual. Compartimos tal cual, como decía antes, el argumento de Teresa Matu de que hay que romper todo lo actual para construir que es nuevo y que es algo nuevo, que sea más participativo y que genere más redes, ¿no? Y una cosa que me faltó decir antes con respecto a lo que me preocupa de los discursos y mezclándolo un poco es que a mí también me preocupa la falta de fe en los cambios políticos y legislativos. Por eso coincido un poco con Manolo en lo que decía, pero también coincido con Julen en que al final, efectivamente, hace falta que luchemos desde la calle, porque efectivamente si no hay lucha y no hay reivindicación de dónde sale, ¿no?, esa justicia social, si no nos preocupa lo que le pasa al prójimo, solo nos preocupa lo que nos pasa a nosotros y no generamos esas redes de las que vive al final una ciudadanía, pero es cierto que necesitamos recuperar la confianza política para que efectivamente la política no es más que quienes representan a la ciudadanía, ¿no? Es decir, que esas luchas que iniciamos desde la ciudadanía finalicen en una clase política que, oye, que nos ayude a generar cambios, a propiciar esos cambios y que se acaben ya, digamos, esas frases que sirven, que son, el otro día le decía yo a uno, que son como agujeros negros, ¿no? Que son marco legislativo, nos lo ponen como un agujero negro, como si no se pudiera cambiar. ¿Qué problema hay para cambiar esto? El marco legislativo, y ahí te quedas. ¿O qué problema hay para añadir más profesionales? Si es lo que hace falta, si además es lo que están diciendo, que las ayudas no llegan por falta de personal. No, es que la ley de estabilidad presupuestaria, pero jolín, es que la propia administración se está haciendo inútil a sí misma, ¿no? Y si la administración somos todos, pues necesitamos gente en la administración que represente las luchas que partan de la ciudadanía, es decir, que todo sea un conjunto, ¿no? Yo jamás lo separaría, yo creo que esas luchas deberían acabar ahí. En el momento en el que unos parece que están en una dimensión y otros estamos en otra, pasa lo que está sucediendo ahora, ¿no? Que parece que somos dos entidades diferentes en un mismo mundo, así que me ha parecido súper interesante. En este Foro Canaria Social que organiza el Colegio de Trabajo Social de Las Palmas, estamos hoy, recordamos, para quienes nos siguen en las redes sociales y también en Radio Tagoror, con el economista Julen Boyain, con el diplomado en Trabajo Social Manuel Sáez, expertos en temas de renta básica, y también con Laura Monroy, la presidenta del Colegio de Trabajo Social. Yo no sé si vamos a llegar, Manolo, al colapso, pero estamos desbordados ya del tiempo y no sé si es más difícil llegar a la renta básica o que ustedes en 2 minutos tengan cada uno una última intervención de lo que quieran decir, una última reflexión. Voy a mirar que sean 2 minutos. Lo primero de todo, yo niego la mayor. No hay salida en el capitalismo al proceso de Revis si no se pone en cuestión. Y eso implica asumir el colapso. No hace falta que vengan más pandemias para enterarnos de que el proceso de expolio de la naturaleza no es solo el tema del clima, es una cuestión que va mucho más allá. Acabamos de sacar una publicación sobre el turismo donde las compañeras de Canarias ponen encima de la mesa la inviabilidad de este modelo. Pero en Canarias, en Andalucía, en Baleares, por lo tanto, aquí no hay nadie. Cuidado con las prioridades. La prioridad institucional de sus instituciones es totalmente secundaria y de acompañamiento. Sin la relación humana, la identificación de problemas colectivos, el proceso de autoorganización y acción colectiva en la calle, retomando
las viviendas vacías, dejando que la tierra siga siendo propiedad privada, abordando las guaguas como un bien colectivo, resituándose en el territorio, ese agua, esa electricidad, esa austeridad lógica para formas de vida sustentables. Ahí es donde rompemos con el trabajo social del mercado. Eso no tiene ningún sentido. Y ahí es donde nos marean, donde nos llevan a foritos, y llevamos 40 años de ese tipo de debates. Conocemos todos los marcos, por eso nos fuimos del bien, no para hacer el mal, para simplemente poner la poca energía que tenemos con otras en un trabajo de abajo, cotidiano, de afectos y de cuidados, porque nosotras hablamos desde la precariedad de nuestras propias vidas, con otras muy precarias. No estamos hablando de si tenemos verdades o no, es cómo conseguimos que la gente coma realmente, coma nutrientes, no coma mierda de la comida de los bancos de alimentos. O cómo tenemos unos presupuestos que se desbordan, no como pasó en las Vascongadas, que a última hora se pacta lo menos malo. No, 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 no. No se trata de eso. No se trata de legitimar al menos malo. Se trata de desbordar los marcos institucionales. Y ahí es donde todo esto sí tiene sentido. Era esto. Sí, Julen. Sí, yo creo que... Manolo desbordó el tiempo de los 2 minutos, a ver si... Yo voy a ser muy rápido. Yo creo que tenemos herramientas a nuestro alcance y que debemos buscar más herramientas. En este momento, por ejemplo, en Euskadi tenemos una ILP, una iniciativa legislativa popular por una renta básica, por una promotora muy interesante y de gente de ámbitos muy diversos, desde el sindicalismo, al activismo, a la academia. Y en Europa tenemos otra iniciativa ciudadana europea por una renta básica. Entonces, yo creo que las propuestas serias deben ir con seriedad por detrás y deben estar bien estudiadas. Y creo que la ciudadanía para eso, pues bueno, somos el colectivo que al final tiene la fuerza para llevarlo a las instituciones, ¿no? De una manera u otra, mediante representación directa, representativa, como sea, ¿no? Para eso, pues bueno, pues hemos lanzado también estas iniciativas legislativa popular, perdón. Me mezclo con la europea y con la de Euskadi. Pero al final yo creo que hay política útil y política que nunca llega a nada, ¿no? Y creo que apostar por la política útil en momentos como este es muy importante porque tenemos 3 retos muy importantes, 4 diría incluso, con la desigualdad, que tenemos que abordar en un plazo muy pronto, muy corto de tiempo, y creo que la renta básica es una política necesaria junto a otro paquete muy amplio de medidas para poder tener un futuro digno para todas las personas. Y eso pasa por mojarse en la calle, por mojarse en las universidades y por mojarse en los parlamentos. Quien deje una pata atrás probablemente no llegue a nada. Sí, Laura. Yo sí que voy a ser breve. Yo lo primero y sobre todo muchas gracias. Creo que este foro ha sido magnífico y creo que sobre todo que llega a cualquier persona y entiende un concepto que interesa que no esté en la calle, porque es un concepto que es para todos y para todas. Entonces interesa por un lado que la gente no sepa lo que son los servicios sociales y lo entienda como, ¿no? como eso que se da con el dinero que se sobra a esa gente que está excluida y pobre, como si ellos fueran los culpables y no el sistema los que está generando exclusión y pobreza a través de la forma en la que reparten, insisto, no solo los recursos sino las oportunidades. Entonces reivindicamos este tipo de encuentros desde la calle, porque solo desde ahí es desde donde podemos insistir en que quienes vayan a representarnos nos representen realmente con los deseos, ¿no? de las personas, que no es otro que vivir en libertad, efectivamente, como bien decía Julen, en libertad y ser felices con lo que necesitamos para vivir. Es que yo creo que nadie quiere nada más allá, ¿no? Entonces, eso se reivindica desde aquí y de verdad que muchas gracias por aclararnos desde distintos puntos de vista y con tanta riqueza. Muchísimas gracias.
Sí, pues reitero el agradecimiento tanto a Julen como a Manuel Sáez Bayona, también a Laura, decir, bueno, que existe por un lado la red Renta Básica, también tienen información en internet con una página web, y también Renta Básica de las Iguales.coordinacionbaladre.org, también está en internet si quieren ampliar información de lo tratado aquí. Muchísimas gracias y hasta otra próxima ocasión. A vosotras. Muchísimas gracias, un placer. Y gracias a quienes han estado siguiéndonos tanto a través de Radio Tauror como a través de las redes sociales del Colegio Trabajo Social de Las Palmas. Hasta el próximo foro. Un saludo.